Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de estos lunes de orientación jurídica aquí a través de la plataforma Luz de Veracruz. Como cada lunes, le mando un saludo muy especial a todas las personas que tienen la amabilidad de conectarse para escuchar la plática, a nuestros directivos de la fundación, a Lalo Velázquez, a Rosy Velázquez. Muchas gracias por seguirme permitiendo aprovechar la página de Luz de Veracruz para compartir con todos un poquito más del conocimiento jurídico que tanto bien hace a nuestra ciudad, a nuestro estado. Pues feliz inicio de semana para todos. Tuvimos un fin de semana muy padre para México. En materia política tuvimos por primera vez una comparecencia de un consejero presidente del Consejo General del INE ante la Cámara de Diputados, algo que nunca había pasado, o bueno, por lo menos no en la era del INE. Y después, bueno, sábado y domingo, emociones en el deporte, el sábado con la victoria de Canelo Álvarez y el domingo con el tercer lugar de Checo Pérez en la Fórmula 1. Muchas felicidades para los dos, a quienes son aficionados del box y de la Fórmula 1, pues felicidades. Bueno, vamos a iniciar con el tema de hoy para no quitarnos mucho el tiempo, porque además es un tema extenso, es un tema importante. Para esto voy a compartirles unas diapositivas con algunos apuntes, algunas guías. Lo avisé la semana pasada, vamos a hablar sobre la reforma laboral de 2019 y sus implicaciones en Poza Rica. ¿Por qué de esta reforma en particular y no de otras reformas? Bueno, ha habido otras reformas aparte de la de 2019, recientemente a la Ley Federal del Trabajo, pero para los abogados, para las abogadas, pues esta es tal vez la reforma más importante del sexenio. Por decir algo, pues desaparece la autoridad que tradicionalmente venía dirigiendo y sustanciando los juicios en materia laboral en el país, y bueno, ahora va a haber otra autoridad que se va a encargar de esto. Pero hay otras muchas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y pues esa transmisión es para que ustedes las conozcan. Voy a irme moviendo entre las diapositivas para que ustedes también vayan siguiendo la exposición. Bueno, reformas a la Ley Federal del Trabajo, pues ha habido muchas. Nuestra Ley Federal del Trabajo, como digamos, como el texto que se publicó originalmente fue el 1 de abril de 1970, era el presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz. Para ponerlo en contexto, pues fue 2 años después de la matanza del 68, pero bueno, pues es la Ley Federal del Trabajo que tenemos vigente. No es la misma ley como tal, porque se ha reformado 36 veces desde el 1 de abril de 1970, o por lo menos ha habido 36 modificaciones a su texto. Dentro de las más relevantes, pues se identifican la reforma de 1980, la reforma de 2012 y esta de 2019. La de 1980 tuvo una afectación en materia procesal, se juntó todo el procedimiento, todo el proceso, la instrucción, digamos, del proceso laboral en una sola audiencia, que bueno, pues probablemente se hizo con el objetivo de agilizar la tramitación de los juicios laborales, pero la verdad es que este objetivo pues ya no se logró. Hoy les puedo decir que cuando muy temprano un juicio laboral se tarda de 2 a 3 años, no menos. Entonces ese objetivo que se tenía para resolver más rápido las cuestiones de carácter laboral, pues ya definitivamente no se logró. Pero bueno, para eso es esta reforma de 2019. Segunda reforma importante, 2012, derivado precisamente de esta larga espera para obtener un laudo en materia laboral, se generaron algunos problemas, sobre todo en contra de los patrones, porque si el procedimiento laboral se hacía muy largo y una de las prestaciones que se demandaban eran los salarios caídos, pues imagínense pagar salarios caídos de 5, de 6, de 10 años de juicio a un trabajador o a una trabajadora. Esto hacía quebrar a las empresas, hacía quebrar a los patrones. Entonces, en 2012 se limitó a un año el cómputo para los salarios caídos
y a partir del año ya no iba a ser completamente el pago de los salarios caídos, sino solo un porcentaje, por ahí del 10%. Y ahora en 2019, la siguiente reforma más importante, pues es, desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje, y hay algunas modificaciones que se hacen a la Ley Federal de Trabajo para cumplir con tratados internacionales en materia laboral y algunos otros relacionados, no, también tratados internacionales, pero no específicamente en la materia laboral, sino de carácter de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, a partir de la sustitución del Telecán o del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por el TEMEC, que es el Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Bueno, siguiente. ¿Cuáles han sido las claves o qué es lo que nos dicen que son las claves de esta reforma en materia laboral de 2019? Bueno, no me las inventé yo. La verdad es que estoy tomando como base un libro que publicó el doctor Miguel Carbonell, precisamente en 2019. Es esta, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal del Trabajo, publicada por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell en 2019. En esta ley hay un estudio preliminar o un texto que precisamente así se llama, Las claves de la reforma laboral de 2019, que es de la autoridad del doctor Miguel Carbonell. Algunos van a comentar, el doctor Miguel Carbonell no es especialista en el tema, pues él es constitucionalista. Y como constitucionalista, uno de los temas que puede abordar es precisamente la materia laboral, porque tiene principalmente su fundamento en el artículo 123 constitucional, y las demás normas dimanan directamente de este artículo 123 constitucional, que regula las relaciones de trabajo entre cuando el patrón es una persona privada y también cuando el patrón es el Estado. Recordemos que nuestro artículo 123 tiene un apartado A y un apartado B. El apartado B es el que está dirigido a la burocracia, los trabajadores al servicio del Estado. Bueno, ¿cuáles son las claves que identifica el doctor Miguel Carbonell? Bueno, pues tiene tres, digamos, generales. La primera es que hay un cumplimiento a tratados internacionales en materia del trabajo doméstico. El trabajo doméstico ya venía siendo regulado en la Ley Federal del Trabajo, pero pues a partir de la firma de un convenio especial sobre el trabajo doméstico por parte de la Organización Internacional del Trabajo, de la cual México forma parte, resultó necesario modificar estas condiciones de trabajo para las personas que se dedican al trabajo doméstico, y bueno, pues es parte de lo que se incluyó en esta reforma. Relacionados con el TEMEC, que sustituye al Telecán, ya lo comentaba, hay nuevas obligaciones comerciales de México con Estados Unidos y con Canadá que requirieron de un ajuste a la Ley Federal del Trabajo y también de ajustes a la Constitución. Y previsiones relacionadas con los sindicatos. Esto son de las más importantes, sobre todo hablando de democracia sindical. Ahora la Ley Federal del Trabajo, entre otras cosas, tiene un procedimiento o unas formalidades mínimas que deben cumplir los sindicatos al momento de aprobar las modificaciones al contrato colectivo de trabajo y también al elegir a sus dirigentes sindicales, ya sea tanto para los sindicatos que tienen secciones como para los sindicatos que son solo una sección. Digamos, son cuestiones muy importantes que van a impactar tanto a los trabajadores como a los patrones, pues la naturaleza de las reformas así lo va a producir, así lo va a generar. Ya entrando en puntos específicos. Bueno, desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje para dar paso a los juzgados y tribunales laborales. Hago esta transmisión en el año 2021 porque si bien la reforma es de 2019, hubo un periodo para que los estados de la República y la Federación fueran ajustando las instituciones encargadas de administrar justicia en materia laboral en el país. ¿Por qué? Bueno, porque al desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje, se crea una nueva autoridad encargada de administrar justicia en materia laboral, y esta nueva autoridad ya no pertenece al poder ejecutivo como lo hacen las juntas de conciliación y arbitraje.
¿Por qué pertenecen al Poder Ejecutivo? Porque las juntas son un órgano desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, quien dirige, digamos, quien administra justicia de manera indirecta en materia laboral hasta antes de la reforma, era el Poder Ejecutivo a través de las juntas. Pero ahora ya no va a ser el Poder Ejecutivo, sino que van a ser los poderes judiciales, tanto en el fuero federal como en el fuero común o en el fuero local. Entonces, implica que el presupuesto de egresos del Poder Ejecutivo se va a ir reduciendo paulatinamente porque ya no se van a presentar demandas en las juntas federales de conciliación y arbitraje, sino que ahora van a ser en los tribunales federales de materia laboral. Entonces va a haber una reducción respecto de la materia laboral en el Poder Ejecutivo, pero esta se tiene que incorporar al Poder Judicial, tanto de la Federación como de los estados, porque serán los nuevos tribunales los encargados de administrar justicia en materia laboral. ¿Qué implica esto? Bueno, pues las juntas de conciliación y arbitraje tienen una integración tripartita. Hay un representante de los trabajadores, un representante de los patrones y las presidencias de las juntas de conciliación y arbitraje, tanto las federales como las locales. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando había un laudo, una resolución en materia de trabajo, pues si el laudo salía a favor del patrón, eh, pues el representante de los patrones firmaba de conformidad con esto. Si estaba a favor del trabajador, bueno, pues estaba ahí cargado a favor del representante de los trabajadores en la Junta de Conciliación. ¿Quién hace o quién elabora actualmente los proyectos de resolución, los proyectos de los laudos? En realidad es la Junta, es, digamos, un subordinado jerárquicamente del presidente de las juntas, que son los auxiliares de las juntas. Ellos estudian todos los expedientes laborales, elaboran un dictamen, una propuesta de laudo, y este laudo es firmado por los tres integrantes, tanto por el representante de los trabajadores, el representante de los patrones y el presidente de la junta. Bueno, esto es en las juntas, pero los juzgados ya no van a tener esta integración tripartita, sino que van a tener la integración natural de un juzgado donde hay un juez o una jueza, secretarios encargados de darle fe a las actuaciones, es decir, secretarios de acuerdos, actuarios que van a hacer las notificaciones en los domicilios de los trabajadores, de los patrones y de cualquier persona que sea un tercero que deba participar en el proceso laboral. Va a haber también proyectistas, personas encargadas que van a revisar los expedientes en materia laboral y van a formular los proyectos de sentencias o de resoluciones en materia laboral. ¿Cuál es otra afectación aquí? Bueno, hay una competencia exclusiva de la federación y esto es una de las cosas que más va a afectar a una ciudad como Poza Rica, porque esta competencia afecta de manera sensible la forma en la que hasta este momento se administra justicia en materia laboral. Yo les voy a compartir ahora lo que me marca mi diapositiva como uno de los aspectos importantes a considerar en esta reforma. Decía que hay que ver la competencia exclusiva en el 123 apartado A, fracción 31 de la Constitución Federal. Les voy a compartir la Constitución Federal y este es la fracción 31 a la que hace alusión mi diapositiva. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Dice, la aplicación de leyes del trabajo corresponde a las autoridades de las entidades federativas. Esa es la regla general. Pero es de competencia exclusiva la administración de justicia en materia laboral cuando se trate de estas ramas de la industria que ustedes están viendo en su pantalla y cuando se trate de empresas que se dedican a estos giros y de estas materias que están en el inciso C. Es decir, hay
tres categorías en las cuales se divide lo que se entiende como de competencia exclusiva de las autoridades federales o de la federación. Por eso, aquí en Poza Rica, que tenemos industria eléctrica, cinematográfica, de hidrocarburos, ¿qué otra tenemos aquí? Cementera, cuando había petroquímica, pues petroquímica, automotriz. A ver qué otra tenemos aquí en Poza Rica. Ferrocarrilera no. Banca y crédito. Estas ramas de la industria y estos servicios son de competencia exclusiva de la federación. Por eso cuando había un juicio en materia laboral, estos se planteaban ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ahora ya no se van a plantear ante las juntas federales de conciliación y arbitraje, sino ante los tribunales o los juzgados federales de conciliación laborales, ya no van a ser de conciliación y arbitraje. Siguiente rubro, bueno, pues las empresas, aquellas que sean administradas de forma directa o descentralizada por el gobierno federal, aquellas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias que les sean conexas, y aquellas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal en aguas territoriales o en las comprendidas en la zona económica exclusiva de la nación, de acuerdo con los límites que establece el 27 constitucional. Y las materias, bueno, el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como los procesos administrativos, la aplicación de disposiciones de trabajo, en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más entidades federativas, contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una entidad federativa, obligaciones patronales en materia educativa en términos de la ley, y obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, así como de seguridad de higiene en los centros de trabajo, para lo cual las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local en términos de la ley correspondiente. Entonces, cuando las cosas en materia laboral sean relacionadas con esta lista que yo les acabo de mencionar, se van a llevar en los tribunales o en los juzgados federales del trabajo. Y aquí es donde viene una de las principales afectaciones, porque Poza Rica había venido contando con una Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pero a raíz de la aplicación de la reforma, ya no vamos a tener un juzgado para llevar la etapa de juicio en Poza Rica. Cuando las cosas no se puedan resolver a través de una conciliación, lo vamos a ver más adelante, que es una etapa obligatoria ahora en materia laboral, trabajadores y patrones se van a ver obligados a continuar sus juicios en la ciudad de Jalapa, por lo menos durante un tiempo, porque el tribunal que tiene competencia territorial para la zona norte del estado, desde Pánuco hasta Jalapa, está en la ciudad de Jalapa. Y no lo vamos a poder resolver todo aquí. Esto va a hacer más cara la administración de justicia o va a ser más caro para los trabajadores y para los patrones el poder enfrentar los procesos laborales porque pues los van a llevar en otra ciudad y hay que pagar los gastos que se generan de esto. Es una consecuencia que nosotros pues ya estamos previendo y va a afectar al bolsillo de las personas que requieren de la administración de justicia en materia laboral. Bueno, continuando con esto, continuando con las diapositivas, pues otra de las claves que nos hace reflexión el doctor Miguel Carbonell, dice, bueno, que se crean los centros federales de conciliación y registro laboral. ¿Por qué? Porque ahora es obligatorio pasar por una etapa conciliatoria en materia laboral. Ya no es una cuestión opcional, sino que para poder acceder a los tribunales o a los juzgados en materia laboral es necesario pasar primero por el centro de conciliación. Una vez que el centro de conciliación da fe de que se realizó la etapa conciliatoria sin éxito, entonces ya te da un pase
para que tú puedas acudir a los tribunales o a los juzgados laborales para continuar con el procedimiento. Ahora, aquí es importante identificar las diferencias técnicas entre una conciliación y una mediación. Las personas que estén conectadas, que hayan acudido en alguna ocasión al Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado de Veracruz, el CEJAV, habrán ido a un procedimiento de autocomposición donde las partes, de manera pacífica, sin entrar al desahogo de pruebas, sin entrar al estudio de una demanda y las excepciones o una contrademanda, habrán ido al CEJAV y se habrán dado cuenta que la mediación tiene como una de sus características principales que las partes son quienes proponen la forma de resolver el conflicto. El mediador solo le dice a una persona cómo propones tú que se resuelva este asunto, y después le dice a la otra, bueno, ¿tú qué opinas de esto? ¿Tú qué contrapropuesta para resolver este problema tienes? Entonces el mediador media entre las partes, pero no propone activamente una solución al conflicto. Eso de proponer una solución al conflicto lo hace un conciliador. Ahí sí el conciliador tiene esta función de influir o de proponer una probable solución al conflicto que tiene frente a sí. Entonces, no será una mediación como en el CEJAP, sino una conciliación donde un órgano técnico, como lo van a hacer los Centros Federales de Conciliación y Registro Laboral, después de analizar la demanda y la contestación, podrán proponerle a las partes una forma para resolver el pleito de manera pacífica sin entrar al desahogo de las pruebas. Aquí, bueno, pues, ¿qué va a pasar? Pudiera ser que esto afectara de manera un poco desproporcionada a los trabajadores, sobre todo a los trabajadores. ¿Por qué? Porque este refrán de más vale un buen arreglo que más vale un mal arreglo que un buen pleito, pudiera favorecer en mayor medida a los patrones. ¿Por qué? Porque un trabajador que está desempleado probablemente tenga cero flujo de efectivo para poder pagarle a un abogado o a una abogada para que lo represente de manera privada en un juzgado o en un tribunal laboral. Diferente es el caso de los patrones, porque el patrón supone, aunque sea una microempresa, pero tendrá un poco más de flujo de efectivo. Un trabajador despedido que no tiene ninguna otra forma de ingreso, pues tendrá cero flujo de efectivo y cero probabilidades de inyectarle dinero a su representación privada en materia laboral. También está la representación pública, por supuesto, pero bueno, el procurador de la defensa del trabajo o los auxiliares de los procuradores de la defensa del trabajo tienen una carga de trabajo súper pesada. ¿Por qué? Pues porque llevan la representación tanto de patrones como de trabajadores de todas aquellas personas que no lo pueden pagar. Entonces, cuando tú tienes acceso a una representación privada, bueno, pues tu abogado privado, tu abogada privada, tendrá un incentivo económico para poder llevar con más atención tu asunto, cosa que no le pasa al procurador de la defensa del trabajo, porque no es porque no hagan su trabajo de forma profesional, pero finalmente ganen o pierdan el juicio, estudien o no estudien el asunto, ellos van a seguir cobrando porque son parte de la estructura de la burocracia. Entonces, por ese lado pudiera ser más ventajoso que alguien tenga una representación privada, aunque por experiencia sé que los procuradores de la defensa del trabajo hacen una muy buena defensa tanto de patrones como de trabajadores. Pero bueno, pudiera ser alguna afectación aquí. Ahora, los centros federales pues van a tener sus atribuciones ahí en este rubro entre el 590A y el 590D de la Ley Federal del Trabajo. Y estos centros federales de conciliación, bueno, pues se van a encargar de aquellos asuntos que mencionaba y que ya vimos la lista del 123 constitucional. Cuando las cuestiones no sean de la competencia exclusiva de los centros federales, pues va a ser de los centros locales de conciliación y registro laboral. Es decir, todo aquello que no esté reservado como competencia exclusiva para la federación se va a llevar
en los centros de conciliación locales que están también identificados a partir del 590E y 590F de la Ley Federal del Trabajo. ¿Quiénes van a ir aquí? Bueno, pues todos los demás. En realidad, la mayor parte de la carga en materia laboral, pues la tenían las juntas, y yo supongo que ahora lo tendrán los juzgados laborales del fuero común, porque pues no todas las personas van a ir al fuero federal. Bueno, otra cuestión importante en esta reforma: revisión de todos los contratos colectivos de trabajo en un plazo máximo de 4 años. Esto es para cumplir con una disposición del artículo 123, apartado A, fracción 18 de la Constitución, y en cumplimiento a un transitorio 11º de la reforma. Les voy a compartir el transitorio 11º de la reforma para que ustedes lo vean. A ver, voy a buscarlo por acá. Ahorita que lo tenga ya frente a mí, lo comparto en la transmisión. Denme un segundo, por favor. A ver, ya casi llego. Aquí está, 11º. Lo voy a compartir ahora en la pantalla. Denme un segundo, por favor. Aquí está. A ver, voy a verificar que sí estemos ahí. Ahí está, 11º, legitimación de contratos colectivos de trabajo. Esto es una gran modificación y va a tener efectos muy interesantes próximamente. Dice: con el fin de cumplir con el mandato del artículo que ya había citado la Constitución, los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, los contratos colectivos de trabajo existentes deberán revisarse al menos una vez durante los 4 años posteriores a la entrada en vigor de este decreto. Las referidas revisiones contractuales deberán depositarse ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, nueva institución creada a partir de esta reforma también. Dicho centro verificará que se haya hecho del conocimiento de los trabajadores el contenido del contrato colectivo y que se les entregó un ejemplar impreso del mismo por parte del patrón. Es decir, lo van a tener que imprimir y elaborar una lista de entrega, de acuse de recibo del ejemplar impreso del nuevo contrato colectivo de trabajo. Dice: así también, en este contrato cuenta el respaldo de la mayoría de los trabajadores mediante el voto personal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que va a haber una consulta a los trabajadores que formen parte de un sindicato para ver si están de acuerdo con el nuevo contenido de su contrato colectivo de trabajo. Dice: la consulta se realizará conforme al artículo 390 ter de la Ley Federal del Trabajo. Dice: si al término del plazo fijado en el primer párrafo del artículo 390, el contrato colectivo de trabajo sujeto a consulta no cuenta con el apoyo mayoritario de los trabajadores o se omite realizar la consulta, este se tendrá por terminado, conservándose en beneficio de los trabajadores las prestaciones y condiciones de trabajo contempladas en el contrato colectivo sujeto a revisión, que sean superiores a las establecidas en esta ley, las que serán de aplicación obligatoria para el patrón. Dice: hasta en tanto entre en funciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la Secretaría del Trabajo establecerá el protocolo para efectuar la verificación de la consulta a que se refiere el artículo y dispondrá de las medidas necesarias para su instrumentación, dentro del plazo de 3 meses a la entrada en vigor de este decreto. La Junta de Conciliación y Arbitraje tendrá la participación en dicho protocolo le establezca. Es decir, ahora estamos viendo un nivel de participación superior de los trabajadores en las cuestiones de carácter laboral. Los sindicatos no tienen la función de sustituir los derechos laborales, sobre todo los derechos de los trabajadores, de acudir directamente con el patrón a pedirle alguna cosa. Los sindicatos tienen como principal función representar a los trabajadores
pero para conseguir condiciones de trabajo superiores a las que otorga la Ley Federal del Trabajo, no menos. E insisto, no tienen la función de sustituir los derechos de los trabajadores o la capacidad de los trabajadores para comparecer directamente ante los patrones. Bueno, siguiente. Nuevas reglas del trabajo doméstico. Beneficios de seguridad social, sindicatos de personas que se dediquen al trabajo doméstico y también sindicatos de patrones que tengan agremiado o que tengan un contrato colectivo con trabajadores sindicalizados que se dediquen al trabajo doméstico y las condiciones de seguridad e higiene del trabajo doméstico, que son muy importantes. Primero, beneficios de seguridad social. Bueno, cualquier persona que contrate a otra para que realice trabajo doméstico se va a ver obligada, esto ya es una obligación, pero ahora se hace énfasis en esta obligación, a darla de alta en el Seguro Social para que reciba su cómputo de la antigüedad, la atención médica y el ramo de vida que tiene identificado la ley del Seguro Social. Se van a poder sindicalizar. Alguien puede construir un nuevo sindicato de trabajadores o trabajadoras de los servicios domésticos, del servicio de trabajo doméstico, y construir un contrato colectivo que les genere condiciones de igualdad en el trabajo a todos o mejores a las que le reconoce la misma Ley Federal del Trabajo. También los patrones que contraten de manera constante a trabajadores que se dediquen al trabajo doméstico también van a poder constituir sindicatos, pero de patrones. El tema de las condiciones de seguridad y higiene en el trabajo doméstico van a retomar importancia. ¿Por qué? Pues porque cuando se trabaja en la limpieza del hogar, pues se trabaja con solventes, se trabaja con cosas que pueden generar, digamos, problemas de salud a quienes se dedican al trabajo doméstico. Los riesgos de trabajo en el trabajo doméstico también son altos. Si alguien se cae de una escalera mientras se está limpiando la parte superior de una esquina, si alguien tiene un perro en su casa y el perro se suelta y muerde al trabajador doméstico, si alguno de los solventes que se ocupan para la limpieza le genera alergia, proveer a los trabajadores de protección ocular, de protección para que no inhalen gases que puedan ser venenosos, guantes para que no estén agarrando ahí directamente las tazas del baño. Es decir, todas estas cosas se tienen que empezar a aplicar en las casas porque el trabajo doméstico implica riesgos dentro del mismo trabajo que se realiza. Entonces es importante empezar a reconocerles a estas personas sus condiciones de seguridad e higiene de acuerdo con la labor que realizan. Ahora, estas adaptaciones no se hacen a título personal por parte del Estado mexicano, sino que se hacen en cumplimiento del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que está redactado al menos desde el 1 de junio del año 2011 y tiene 27 artículos en los cuales se reconocen derechos a favor de los trabajadores domésticos. Así que es importante esta reforma porque esta no solo impacta a diferentes ramas de la industria, sino que esta impacta directamente a las personas que en casa tienen un trabajador o una trabajadora encargada de las cuestiones domésticas. Es importante que pongamos atención en esto, que quienes están viendo que tengan una persona en casa que realice trabajo doméstico, se informen más profundamente de cuáles son estas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, y a quienes nos ven que se dedican al trabajo doméstico, pues que sepan cuáles son estos derechos a los cuales deben acceder en las casas en las que realizan el trabajo. Y también, sobre todo, esto va para las personas que contratan a alguien para que realice el trabajo doméstico, deben considerar las probables multas que les puedan aplicar las autoridades en materia laboral por no cumplir con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, sobre todo cuando éstas generen un riesgo de trabajo o una enfermedad de trabajo y los trabajadores no estén dados de alta ante el Seguro Social. Deben de considerar esto con mucha atención porque los puede afectar
en su interés económico. Esa es la realidad. Otra, aquí ya es cuestiones de carácter procesal. Las audiencias en materia laboral han sido orales casi desde siempre. No me sorprende mucho esta cuestión de la oralidad porque las audiencias han sido orales siempre en materia laboral. Un poco más orales que la parte oral de los procesos mixtos en materia civil. Pero bueno, la oralidad ahora en materia laboral se parece más a la materia mercantil. ¿Esto qué implica? Bueno, pues que hay una verdadera contradicción en las audiencias y los jueces serán los encargados de presidir estas audiencias laborales. Si uno va ahora a una audiencia laboral, el presidente de la junta no está de manera directa ahí en la audiencia, están los auxiliares de las juntas. Los encargados de las mesas están ahí escuchando lo que dicen los abogados, escuchando lo que dicen las partes, los testigos, lo está capturando en una audiencia que queda registrada por escrito, pero en las audiencias orales se va a preferir la videograbación de las audiencias y se elaboran más bien actas no pormenorizadas, sino circunstanciadas con generalidades de cómo se fue desarrollando la audiencia. Entonces, esta diferencia en el proceso laboral va a ser significativa, va a requerir de nuevas habilidades, de nuevas técnicas de litigación por parte de los abogados y las abogadas que se dedican a esta materia. Y si las consecuencias son similares a lo que ha pasado en materia mercantil, pues podríamos estar hablando de que en lugar de que de un proceso laboral se tarde de 2 a 3 años, podría tardarse unos meses, tal vez 6, 8 meses, y ya tendríamos una resolución en materia laboral. Licenciado Ever, qué gusto verlo conectado. Le mando un abrazo fuerte. Tiene mucho tiempo que no nos vemos, pero un abrazo con mucho cariño. Sabe usted que es honesto, Liguever. Un saludo. Ojalá nos veamos pronto. Aprovecho también, Griselda, qué gusto saludarte, Griselda. Buenas noches, gracias por conectarte. Un saludo fuerte y caluroso. Nos vemos el próximo lunes, Gris. ¿Vale? Bueno, saludos a Eric Medrano, también Eric, muchas gracias. Polet, muchas gracias por conectarte. Buenas noches. Licenciada Amelia, también buenas noches, gracias por conectarte. Al Chere, hola, buenas noches. A Rosy Velázquez, buenas noches, Rosy, gracias por conectarte. Bueno, aplicación de la tecnología. Actualmente es imposible que nosotros pensemos en audiencias por videoconferencia. No. En realidad ha habido algunas audiencias de testigos que yo he presenciado, que el testigo está en otro lado y por medio del chat o por medio de alguna otra aplicación tecnológica se le formulan las preguntas al testigo y el testigo las contesta. Pero bueno, ahora se va a tratar de que sean por videoconferencia. Además va a haber notificaciones electrónicas y firma electrónica. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber forma de consultar el expediente electrónico a través de algún portal. Va a haber forma de que te notifiquen a ti, trabajador, patrón, o a tus abogados, a tus abogadas, de las actuaciones del procedimiento laboral. Esto a la fecha no sucede así. Las actuaciones hasta el momento solo se notifican personalmente por lista de acuerdos o por estrados, pero no hay notificaciones laborales que te lleguen a tu correo y que en cuanto tú las recibas te des por notificado de la actuación de la autoridad laboral. Esto va a cambiar. Las notificaciones electrónicas ahora sí van a tener los efectos de empezar a contar el término para ejercer un derecho dentro del procedimiento laboral. Esto va a obligar a los abogados y a las abogadas que se dedican exclusivamente a la materia laboral, que no lo habían hecho hasta ahora, a darse de alta en un sistema, a estar más involucrados en el desarrollo tecnológico de la justicia laboral y a tener una firma electrónica. En el caso de la federación, yo supongo, no lo sé, supongo
que será a través de la FIREL, que quienes ya tenemos firma electrónica para litigar en los juzgados federales, probablemente podamos seguir utilizando esta firma electrónica para seguir litigando en materia laboral. Pero también va a haber una firma electrónica de los jueces y los secretarios al momento de emitir las notificaciones a través del sistema electrónico. 3. La presencia de los jueces en las audiencias. Lo decía antes, esto es una consecuencia de la oralidad en el nuevo sentido. Antes los jueces, bueno, los presidentes de las juntas no tenían la necesidad de leer o de emitir o de explicar personalmente el laudo. Ahora sí lo van a tener que hacer porque lo requiere o es una consecuencia de que su presencia sea un requisito para la celebración de una audiencia en materia laboral. Entonces los jueces ahora van a tener que leer sus sentencias, van a tener que razonar sus sentencias, que emitir razonamientos sobre el valor probatorio que le dieron a cada una de las pruebas deshogadas en el procedimiento, y eso va a requerir de un nivel de conocimiento técnico, jurídico, de oratoria y por supuesto también de litigación por parte de abogados y por qué no también por parte de los jueces a consecuencia de su permanencia en las audiencias del nuevo procedimiento laboral. Esto va a ser muy interesante porque no había pasado antes. Otra, las posiciones y los interrogatorios ya no se van a ofrecer por escrito, ahora van a ser de forma verbal u oral al momento de la audiencia. Probablemente en los escritos de demanda laboral se tenga que ofrecer la prueba y obviamente señalar quién va a absolver las posiciones o cuáles, dónde encontrar al testigo y sobre qué hechos quiere uno que rinda su testimonio. Pero las preguntas se van a formular ahí. En mi experiencia, ¿qué ha pasado en materia penal con estas reformas? Bueno, pues que es la contradicción, es la objeción de la contraparte la que controla las preguntas que se le formulan al testigo y que en caso de que una de estas preguntas sea calificada de ilegal o que sea objetada fundadamente, los jueces van a pedirle a los abogados y a las abogadas que formulen posiciones o preguntas que reformulen en ese momento lo que quieren preguntarle al testigo, lo que quieren preguntarle a las partes. Esto requerirá, insisto, de aplicación de nuevas técnicas de litigación oral y de nuevas habilidades laborales, habilidades de trabajo para las abogadas y los abogados en materia laboral. Bueno, el juez va a poder interrogar a las partes. Esto, bueno, pues pudiera ser un poco en beneficio de los trabajadores o de los patrones, es parte de las reglas del juicio, y va a haber registro de actuaciones judiciales. Esto está muy bien porque ya no va a haber de que, oye, que tengo perdido el expediente, oye, que si no tienes el expediente aquí o en el archivo no lo voy a poder consultar. Con el registro electrónico de actuaciones, uno puede darse de alta en el registro de los tribunales y consultar el expediente electrónico. Y hay nada de que si se perdió el físico, ya no voy a tener cómo recuperarlo. Va a haber actuaciones judiciales de forma electrónica y esto va a ser un seguro para las partes en caso de que haya alguna desgracia, que venga un huracán o que haya un incendio o lo que ustedes quieran que genere la pérdida del expediente físico, bueno, pues va a haber un respaldo electrónico de los expedientes. Ahora, este es un importante y yo les pido a todas las personas que estén del lado de los patrones que pongan atención en esto. A través de los años, ahora sí, a través de los años, una de las estrategias en juicio a la que más acuden los patrones es a negar la relación de trabajo y una vez negada la relación de trabajo, el que tiene la carga de la prueba de demostrar que existía la relación de trabajo es el trabajador o quien acude a juicio en calidad de trabajador. Bueno, para evitar estas estrategias, la reforma laboral modificó los artículos 47 y, si no recuerdo mal, el 784 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Para qué?
para obligar a los patrones a que den aviso por escrito o a recabar una constancia por escrito en la que le da aviso al trabajador de su despido. Esto es algo novedoso y va a generar, ya genera una obligación para el patrón que va a tener que recabarle la firma al trabajador cuando le avise que está despedido. Si no lo hace, bueno, pues entonces no va a haber esta inversión o esta obligación por parte del trabajador de mostrar la existencia de la relación de trabajo. Le voy a dar lectura a este artículo 47 y después le voy a dar lectura al 784 para que sepamos de qué se trata. Dice, el aviso deberá entregarse el aviso de despido, dice, deberá entregarse personalmente, no te mando a avisar con la vecina o con tu representante sindical, personalmente al trabajador en el momento mismo del despido, o bien comunicarlo al tribunal competente dentro de los 5 días hábiles siguientes. Es decir, al trabajador lo notifico en ese momento. Te estoy despidiendo y ahorita te notifico. Ahora, al tribunal, al tribunal competente, ya sea del foro común, del foro federal o por territorio que corresponde en el lugar en el que yo me encuentro, tengo 5 días para avisarle que corrí al trabajador. ¿Sí? Dice, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado del trabajador a fin de que la autoridad lo notifique personalmente. Bien. Yo no te notifico personalmente a ti que eres mi trabajador. Tengo 5 días para informarle a la Junta y el tribunal, ya no van a ser juntas, el tribunal se va a encargar de notificarte a ti personalmente en tu casa. ¿Sí? Otra dice, la falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto del tribunal, por sí sola presumirá la separación no justificada, salvo prueba en contrario que acredite el despido justificado. Es decir, si yo no le aviso al trabajador y no le aviso a la Junta y un trabajador me demanda y no tengo yo forma de probar lo contrario, de que no lo despedí injustificadamente o de que no trabajaba conmigo, se va a presumir que lo despedí injustificadamente y eso automáticamente le va a dar el beneficio de la indemnización constitucional. Ya saben, 3 meses de salario, 90 días, etcétera, etcétera. Entonces, cuidado, patrones. Yo sugiero que hablen con sus abogados, con sus abogadas, encargados de la materia laboral de sus empresas y vean cuál va a ser la forma en la que le van a notificar a los trabajadores cuando las relaciones de trabajo hayan concluido sin responsabilidad para el patrón. Ojo, sin responsabilidad para el patrón. El 784, que es un complemento, dice, el tribunal eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos. Para tal efecto, a petición del trabajador o de considerarlo necesario, requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando no exista controversia. Sobre, inciso 6, constancia de haber dado por escrito al trabajador o al tribunal la fecha y la causa del despido. La negativa lisa y llana del despido no revierte la carga de la prueba y asimismo la negativa del despido y el ofrecimiento del empleo al trabajador no exime al patrón de probar su dicho. Entonces, tiene esta consecuencia para los patrones que ahora se van a ver obligados a notificarle inmediatamente al trabajador la fecha y el motivo del despido. Bien, ahora, implicaciones para Poza Rica. ¿Qué implica esto para Poza Rica? Yo lo formulé como preguntas. ¿Qué pasará con los asuntos que se están actualmente sustanciando en las juntas? Bueno, estos van a seguir sustanciándose en las juntas y eventualmente seguirán bajo las reglas del procedimiento que está diseñado para las juntas.
Es decir, las juntas cuando quieran administrar justicia van a agarrar una ley federal del trabajo que señale cuáles son sus atribuciones para sustanciar el procedimiento y si acaso una de las nuevas reglas puede aplicarse a favor del trabajador o del patrón que sean derivadas de esta reforma, podrá aplicarlas, ya vendrán los conflictos constitucionales derivados de la aplicación simultánea de las normas en materia procesal del trabajo. ¿Cuánto tarda? Bueno, ¿cuál es la respuesta? Los asuntos en las juntas se siguen en las juntas, pero ahora hay que presentar demandas ante los tribunales laborales, ya sea en el Foro Común o en el Foro Federal. ¿Cuánto tarda actualmente un juicio laboral? Desde mi experiencia, tardan por lo menos de 2 a 3 años. Hace unos días me contrató una persona para que fuera yo su representante en un juicio laboral y les quiero decir que ese juicio se fue en rebeldía. ¿Qué quiere decir? Que solo se llevó lo que presentó el actor, la parte que demanda en ese juicio laboral, y se tardaron 3 años en emitir un laudo. 3 años en emitir un laudo donde solo se desahogaron las pruebas ofrecidas por una de las partes. Entonces, imagínense, así está, ese es el estado actual de la Administración de Justicia Laboral. Hay que decirlo porque esa es la razón por la cual se viene esta reforma. Es muy lenta, es muy, muy lenta y se necesitaba una reforma para agilizar la Administración de Justicia en materia laboral. ¿Cuánto cuesta un juicio laboral? Bueno, esto es algo que se tiene que acordar entre los clientes y los abogados desde el momento en el que se contratan los servicios. ¿Por qué? Hay abogados y abogadas que trabajan sus honorarios de acuerdo con una tarifa fija. Yo cobro tanto de honorarios, gane o pierda. Hay otros abogados que trabajan con una tarifa fija más un bono por éxito. Es decir, gane o pierda, yo te voy a cobrar tanto, pero si ganamos, además te voy a cobrar el tanto por ciento de la suerte principal de lo que te paguen, seas trabajador o seas patrón como cliente. Y la tercera es, hay abogados y abogadas que no cobran un solo peso durante la sustanciación del procedimiento y que solo cobran un porcentaje de lo que se obtiene al final del procedimiento. ¿Cuándo sucede esta tercera opción? Cuando el abogado o la abogada del análisis del asunto se da cuenta que se va a ganar, que va a haber una cantidad importante para poder cobrar el asunto y entonces acuerda con su cliente un porcentaje de lo que le van a pagar al ejecutarse la resolución laboral. ¿Dónde se sustanciarán los juicios laborales de ahora en adelante? Bueno, los del fuero común se van a sustanciar aquí en Poza Rica, vamos a tener juzgados laborales, ya está la oficina ahí en el edificio Lozano, en el centro de la ciudad de Poza Rica, lo mismo va a suceder en otras ciudades, pero los de carácter federal, al menos la etapa de conciliación sí se va a poder llevar aquí en Poza Rica, pero ya la etapa de la audiencia de desahogo de pruebas se va a llevar en la ciudad de Jalapa, por lo menos en esta primera parte de la implementación de la reforma, porque aquí en Poza Rica no hay tribunales laborales de competencia federal. En la ciudad de Jalapa hay 4. Y una de las quejas de quienes se dedican a la materia laboral es que en Jalapa hay 4 cuando antes solo había, parecer, una sola junta de conciliación y arbitraje federal. Y aquí Poza Rica, que tiene una competencia que abarca desde Pánuco hasta la siguiente junta, pues no va a haber junta federal. Las personas que vivan en Pánuco, en Tantoyuca, todos aquellos que vivan de Cardel hacia arriba, hacia el norte del estado, van a llevar sus asuntos en etapa de juicio, en audiencia de juicio, en audiencia de desahogo de pruebas, en la ciudad de Jalapa. Esa es la realidad. Si alguien tiene que trasladarse para ir a desahogar una testimonial y no hay otra más que viajar para desahogarla, va a tener que viajar de la ciudad de Pánuco a la ciudad de Jalapa para desahogar su testimonial. O para desahogar una confesional, si eres patrón o trabajador, estás demandado o demandada, vas a tener que trasladarse de Pánuco a la ciudad de Jalapa. Obviamente lo mismo aplica para los patrones y los trabajadores.
¿Va a haber audiencias digitales? ¿Va a haber audiencias por videoconferencia? Sí, pero va a depender de la capacidad técnica y de recursos materiales que tengan los tribunales. Si los tribunales no tienen cámaras o videocámaras o no tienen micrófonos, no va a ser posible celebrar por videoconferencia estas etapas del procedimiento y va a tener que ser presencial y va a haber que desembolsar dinero para trasladarse. Ni modo. ¿Qué pasará? Perdón, a ver, ¿dónde se sustanciarán? ¿Dónde puedo demandar? ¿Dónde se sustanciarán los juicios laborales de ahora en adelante? Bueno, los locales aquí en Poza Rica, los federales en la ciudad de Jalapa. ¿Dónde puedo ir a demandar? Depende. Yo sugiero primero ir a consultar con un profesional jurídico para saber dónde debo presentar mi demanda, cuál es la autoridad competente para llevar mi asunto y bueno, si no lo hace un abogado privado, pueden ir con los abogados públicos y a partir de eso, bueno, pues ya se sabrá dónde pueden ir a demandar. Pero demandar se puede presentar aquí en Poza Rica o tal vez haya que continuarlo en la ciudad de Jalapa. Por último, ¿necesito un abogado para demandar en materia laboral? Sí, sí necesitas un abogado o una abogada para demandar en materia laboral y hay dos opciones. Están los abogados públicos y los abogados privados. Los públicos reciben un salario por representar a trabajadores y patrones en los juzgados y los privados, bueno, pues tienen que cobrarle a sus clientes para poder llevar los procedimientos. Sobre todo ahora, en materia federal, que parte del procedimiento se va a llevar fuera de la ciudad, pues ya será un poco más complicado que un abogado o una abogada le esté invirtiendo a un asunto para poderlo impulsar y llevarlo a término. ¿Cuánto cuesta un viaje de ida y vuelta a Jalapa en tu coche propio? Comidas, probablemente hospedaje. Todo esto va a ir haciendo más cara la administración de justicia en materia laboral. Y bueno, pues habrá que adaptarse. Dice, saludos, arquitecto Diego Torres. Dice, si el trabajador sabe que lo van a despedir y se cambia de domicilio para no recibir el aviso, ¿qué pasa? Bueno, aquí la obligación del patrón, según lo que dice la reforma, es avisarle a la junta cuál fue el último domicilio que conocía del trabajador. ¿De dónde va a sacar esta información del trabajador? Bueno, pues de la solicitud de empleo, de la firma del contrato de trabajo, donde el trabajador informa a a su empleador dónde vive. Ahora, si ya no va a estar en esta dirección, bueno, pues hay otros medios. Están las notificaciones por edictos, que son publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, en los juzgados, en el ayuntamiento, es decir, hay otras formas en las cuales se le puede informar, hay otras formas de notificar. Aquí vamos a entrar en la dimensión de las formas de notificar en un procedimiento y una de ellas podría ser notificarlo a través de los edictos. Otra forma es que los juzgados tienen facultades para requerir al Instituto Nacional Electoral que informe sobre el último domicilio que tiene registrado de las personas y el INE le proporciona esta información a los tribunales, a los juzgados, para que los tribunales y los juzgados vayan y celebren esta diligencia de notificación del despido en el último domicilio del trabajador que tienen registrado o de la persona que hay que emplazar. Pero bueno, en un extremo, pues yo pensaría en la notificación por edictos. Esa sería la respuesta a esta pregunta. ¿A partir de qué mes del 2022 entra en vigor la nueva reforma laboral? Bueno, esta que es del 2019, si fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la última reforma, a ver, si fue publicada el 1 de mayo de 2019, bueno, pues en teoría hasta el 1 de mayo de 2022, de acuerdo con la publicación en el Diario Oficial de la Federación y con los artículos transitorios de la reforma. En materia local, en el fuero local son 3 años y en el federal son hasta 4 años. Pero eventualmente todo el país va a entrar va a entrar en funciones, va a entrar en vigor esta nueva reforma procesal laboral. Así pasó con otras reformas. Por ejemplo, en materia penal,
la reforma, la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sucedió, si no recuerdo mal, en 2016, pero, por ejemplo, Poza Rica tardó algunos años en incorporarse al nuevo esquema de administración de justicia en materia penal. Así puede pasar también en materia laboral. Habrá algunos estados de la República que entren después, unos que entren antes, al final va a entrar la federación. Pero bueno, yo calculo que 1 de mayo de 2022 será la fecha en la que todos los estados de la República en el Fuero Común tendrán que estar operando en este nuevo sistema de administración de justicia en materia laboral. Bueno, pues ya me pasé del tiempo que tiene esta transmisión. Les agradezco mucho que se hayan estado al pendiente de los temas. Les mando un fuerte abrazo, les deseo un excelente inicio de semana. Si tienen más dudas sobre este tema, por favor, colóquenlas en los comentarios de esta publicación. Compártanla con quienes consideren que va a ser de importancia conocer sobre estas reformas y estos temas. Y pues nos estamos viendo la próxima semana con otro tema novedoso en materia jurídica en los lunes de orientación jurídica a través de la plataforma de Luz de Veracruz. Que tengan una excelente semana. Qué gusto saludarlos. Nos vemos pronto.